Creo que no llegaría a ser una sorpresa si se podría llegar a asegurar que más de la mitad de las personas que ven este vídeo ahora mismo se han llegado a identificar o representar con algún que otro personaje de ficción, ya sea de algún libro, anime, serie, la película o incluso los propios videojuegos. Todos nos hemos llegado a sentir como una especie de conexión con un personaje y nos hemos llegado a identificar con él. Pero, ¿cómo nos llegamos a sentir identificados con estos personajes? ¿Cómo funciona? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante? Pues hoy hablaremos de eso, hablaremos de cómo nuestra mente cambia al llegar a identificarnos con un personaje, incluso llegando a cambiar nuestro paradigma, nuestra propia realidad, nuestras formas de pensar y de sentir, y de que gracias a ese personaje podemos llegar a darnos cuenta de cosas que antes nos costaba entender. Así que vamos con el vídeo. Antes de empezar el vídeo me gustaría identificar que hablaremos sobre la identificación sana y no de la que nos creemos ese personaje y asumimos su personalidad, ni tampoco hablaremos de cuando se enamoran de ese personaje de ficción y se crea una vida fantástica a partir de aquello. Sí, te estoy hablando a ti, José Luis, que te viste en Naruto una vez y te piensas que eres el maldito Sasuke, y sobre todo a ti, Mari Carmen, que te piensas que algún día Dragon Malfoy aparecerá y viviréis en un campo fuera de la ciudad. Establecido esto, ahora sí, vamos con el vídeo. Creo que lo primero que habría que llegar a explicar es la palabra identificación. Básicamente se vincula a la noción de identidad, es decir, el concepto que tenemos de nosotros mismos sobre, valga la redundancia, nosotros mismos. Así que, desde un punto de vista técnico, el término de identificación parece implicar que cuando alguien se identifica con un personaje de ficción, está pensando que él mismo es ciertamente idéntico al susodicho personaje. Pero, ¿de qué manera nos podemos llegar a identificar con un personaje? Pues básicamente es sencillo, con su manera de hablar, en cómo siente, los traumas que ha llegado a vivir, las formas en de la que habla incluso. Pero y os estaréis preguntando qué proceso tiene que llegar al cerebro para poder llegar a sentirnos identificados con un personaje. Y sobre todo, ¿qué beneficios psicológicos puede llegar a traer esto? Vamos con la explicación. El primer factor importante a tener en cuenta es lo que se denomina el espejo interno. Básicamente buscamos reflejar unas cualidades que admiramos, incluso situaciones que podemos llegar a desear vivir, como por ejemplo cuando un personaje cumple su trabajo del sueño o vive una experiencia bonita que le motiva a seguir. Incluso cualidades nuestras que, aunque no nos atrevamos a expresar hacia el mundo exterior por miedo a un rechazo, ese personaje las muestra o incluso puede llegar a tener miedo también por mostrarlas. Como segundo punto tendríamos la empatía, que es cuando nos llegamos a conectar con ese personaje, que nos muestran que no son perfectos, muestran fragilidades, dilemas, traumas que llegan a tener, que nos pueden llegar a resultar familiares. Y son esas escenas familiares que serían el tercer factor importante que influye. Nos identificamos normalmente con personajes que atraviesan experiencias parecidas a las nuestras. Ya pueden ser traumas, alegrías, incluso amistades, momentos que le hacen ser lo que son y que nos hacen ser lo que somos nosotros. Y como último punto tendríamos la función narrativa, que es básicamente lo que nos permite experimentar la historia, bien dicho, como desde dentro. Básicamente es como si nosotros fuéramos el protagonista. Muchas historias hacen que los eventos sean más vívidos y resonantes, simplemente para expresarte y que te identifiques con ese personaje en cuestión. Por supuesto, este punto es variable, ya que cada historia se llega a contar de una manera distinta a otra, haciendo que nos sintamos más conectados a unas historias que con otras. Así que cuando todos estos factores se alinean, ocurre lo que se denomina como la identificación con un personaje. Que cuando llegamos a ver ese personaje que nos resulta extrañamente familiar, nos llegamos a identificar con él y seamos incluso uno con ese personaje. Pero todo esto que acabamos de explicar es el por qué nos conectamos con ese personaje en particular. No nos hemos hablado de los beneficios psicológicos que todo esto conlleva, así que vamos con ello. Lo primero que ocurriría es que tendríamos una práctica de la empatía, es decir, nos exponemos a diferentes perspectivas, la del propio personaje, la nuestra y la de un posible narrador. Esto nos ayuda a comprender a otros, incluso nos podemos llegar a comprender más a nosotros mismos. Es por eso que podemos ver cómo el personaje crece, cambia y llega a madurar. Podemos ver cómo se enfrenta a esos problemas que tanto nos cuesta a nosotros y que le da una solución. Y esa solución es la que nos cuesta tanto a nosotros ver. Luego tendríamos el desarrollo de la personalidad, refiriéndose a que puede llegar a influir nuestros pensamientos y comportamientos, incluso después de que el libro, videojuego o la serie haya terminado, o incluso dicho personaje muera.
ya que una vez que todo ha terminado nos damos cuenta de que todo llega a seguir, de que a pesar de todo también tenemos una historia que seguir y que es nuestra historia. Luego tendremos la exploración emocional, que es básicamente la que nos permite sentir emociones intensas en un lugar seguro. Básicamente, como por ejemplo cuando vemos que ese personaje con el que nos sentimos uno o que simplemente nos gusta está a punto de morir. Y que al llegar a sentir ese miedo en un sitio seguro y que nos podamos llegar a pensar sobre ello, es lo que nos permite sentir esas emociones y conocerlas, saber de dónde vienen y que gracias a ello podemos darnos cuenta de que las tenemos. Sobre todo aprender a gestionarlas. Y último punto, pero el más importante de todos, es el autoconocimiento. Es al ver nuestras propias luchas reflejadas, los traumas, los momentos importantes de nuestra vida en ese personaje, que nos podemos llegar a entender mejor. Podemos ver nuestras propias motivaciones y conflictos internos que básicamente nos permite conocernos mejor a nosotros mismos, gracias a verla desde otro punto de vista. Una frase que llegaría a cuadrar bastante bien en esta parte del vídeo, que sobre todo podemos llegar a entender mejor, es como dijo Sun Tzu, famoso escritor y general chino, que comentó lo siguiente en el arte de la guerra: conoce al enemigo y a ti mismo, y saldrás triunfador en 1000 batallas. Así que es gracias a esos personajes que nos llegan a encantar y que cuando nos sentimos identificados, que nos damos cuenta de los problemas que tenemos a tener con nosotros mismos. Que gracias a ellos nos damos cuenta de que cómo podemos incluso llegar a manejar esos propios problemas y traumas que tengamos. Es gracias a que vemos nuestros problemas desde una tercera perspectiva que nos hace verlo todo mucho más sencillo y claro, pero sobre todo que también nos da esa sensación de tener una identidad, que somos uno más y que no estamos solo con nuestros problemas. Es por eso que considero que es importante llegar a leer y a jugar o experimentar, como dijo George Martin, que es el autor de la serie de novelas que llevaba a inspirar Juego de Tronos, que dijo lo siguiente: un lector vive 1000 vidas antes de morir, el hombre que nunca lee solo vive una. Pues aquí terminaría el vídeo. Decidme, ¿tenéis algún personaje de ficción favorito? ¿O te has llegado a sentir representado con alguno? Dejadmelo en los comentarios, que siempre, como sabéis, me hace ilusión verlos. Ahora sí que sí, nos despedimos. Como siempre, muchísimas gracias por llegar a hacer todo el apoyo suficiente que me dais. Y ahora sí que sí, me despido. Muchísimas gracias por todo. Besis de fresis y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.